lugar a nuestra concejala de Cultura, que por motivos laborales no nos ha podido acompañar en esta tarde tan especial, pero sí, en representación de nuestro excelentísimo ayuntamiento, nos acompaña nuestro alcalde Eugenio Moreno Izaguirre y nuestro teniente alcalde Raúl Jareño, y además diputado provincial. Así que nada, lo dicho, bienvenidos y bienvenidas, y es un placer tener la oportunidad de abrir un acto más de la presentación del nuevo libro del amigo Juanma. Como Juanma nos tiene acostumbrados, sus libros son referencias de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestros arroyanos y arroyanas más significativos, y en este caso no iba a ser distinto. Pepita Pavón, una perla en el olvido. Lo poquito que he podido ojear del libro nos muestra a una arroyana ejemplar. Nos muestra una época difícil a la que le tocó vivir, y además nos da señales para comprender mejor esa sociedad tan difícil, a su familia, a nuestra historia y a la historia de España. Y además, habiendo celebrado hace muy poquito, el 8 de marzo, no podemos olvidar que Pepita fue una mujer valiente, luchadora y muy inteligente. Así que nada, Juanma, solo me queda felicitarte, darte las gracias por presentar de nuevo otro libro aquí en la Casa de la Cultura de tu pueblo, y darte paso para que nos cuentes y nos presentes este estupendo libro, y por supuesto a tus dos maravillosas acompañantes. Así que nada, os dejo con el verdadero protagonista. Un gran aplauso para Juanma Manzano. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Esperaba yo un día con mucha lluvia hoy, la verdad, pero bueno, se lo venía diciendo a Susan, ha sido un día estupendo. Bueno, agradecer en primer lugar pues a amigos, que me ha resultado agradable que vengan algunos desde lejos y eso, a ver la presentación de este libro de Pepita Pavón. A conocidos, a familiares, ha venido también mi tío con mi madre, me ha hecho ilusión. Ha venido Benito, que es realmente el protagonista de la portada, es preciosa, Benito de la Rosa Calera. Agradecido también a Eugenio y Raúl, autoridades, a la Diputación Provincial de Badajoz y al excelentísimo Ayuntamiento, que también sin estas instituciones no tendríamos lugar para la edición de libros como estos. Y también me siento arropado hoy también por dos personas que yo creo que, vamos, Isabel Monterrey Martínez, la conocéis, arroyana de Pro, abogada, procuradora en activo, a sus cerca de 83 años, y bueno, sobre todo amiga. Y a Susan, Joe Farmer, que realmente es un regalazo el que haya venido desde Madrid solamente para estar aquí con nosotros hoy, para estar en su pueblo, que a suyo también ha estado con ojo un ratito, ahora ha podido conocer a Raúl también. Hemos estado viendo un ratito por ahí el pueblo, y la verdad que es todo un prestigio para mí el que haya venido solamente de Madrid, a su edad. Estudió en la Universidad de Oxford, filología francesa, española, 50 años en España, filología francesa, española e inglesa, ¿no, Susan? Bueno, es todo un referente también, escritora, ha hecho multitud de libros también. Y espero que compréis también este libro, porque es para una causa también. Fuera está Toñi y Pedro, y mi amiga María, que me hizo ayer mucha ilusión porque me regaló, decía Tony, un libro sobre Alicia en el País de las Maravillas, de plena inclusión, muy bonito. Y espero que adquiráis algún libro, sobre todo para donativo, para dar visibilidad a este tipo de enfermedades raras, como es el síndrome de CAT-6A. El porqué bueno, a los que han podido leer este libro, han podido adquirir alguno ya y lo han leído, les digo que empiece siempre por el capítulo 15. Es un tanto curioso que un libro empiece por otro capítulo que no sea el primero, o por el prólogo. Pero no, yo digo el capítulo 15 porque así evitamos y por qué Juanma ha hecho este libro y por qué tiene que ver con Pepita Pavón. Pues ahí en el capítulo 15 pues, queda muy bien explicado. Y después ya pues que inicie la lectura con el capítulo primero. Antes le decían, no sé con quién estaba hablando ahí fuera, que este trabajo viene desde el año 1982. No es
es un trabajo de hace muchos años, se deja, se empieza, se recopila noticias, se documenta, se viaja, se conoce personas, testimonios orales, etc. Se va todo reuniendo y no es solamente luego sentarte en el ordenador, bueno, pues ahora busco esto, la fecha, tal, tal. No, 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 es que yo para este libro me desplacé, por decir, al Archivo Nacional de Simancas para recoger información, al Cementerio del Carmen de Valladolid, a Medina del Campo, Valladolid, que era el pueblo donde nació Franco García Sánchez, el primer marido de Pepita, a Madrid en varias ocasiones, que Susan me acogió esplendorosamente en su casa. Nos hubiera gustado mucho que hubiera estado aquí José María Páez Valgañón, su marido, pero por desgracia hace 4 o 5 años con el COVID falleció también, pero a él le hubiera encantado estar aquí, lo sé. Y el porqué de haberlo presentado hoy martes, 18 de marzo, pues tiene una explicación. Yo creo mucho en la casuística. Pepita Pavón nació un 18 de marzo de 1899, acabando el siglo XIX, en el Arroyo de San Serván. Pepita Pavón muere un 18 de marzo de 1995, a la edad de 96 años, en Valladolid. Y hoy, precisamente 18 de marzo, pues era el día que yo quería que se presentara. Y así, pues gracias a Juan Carlos y a Maritoni, responsable de la Casa de Cultura, pues han hecho todo lo posible para que tengamos aquí la presentación de este evento. Y más todavía, un 18 de julio de 1920 se casó con Franco García Sánchez aquí en la iglesia de la parroquia de la Santa Cruz de Arroyo de San Serván. Pepita y Franco, es decir, mucho 18 ahí de casualidad. Josefa Manuela Gabriela Pavón Suárez de Figueroa, arroyana, como he dicho, nació el 18 de marzo de 1899. Acabando casi el siglo, si lo marcamos en un contexto histórico, España perdía las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y Extremadura estaba inmersa en una grave crisis agraria. Pepita Pavón, hija de Fernando José Grajera Pavón, natural de Mérida, y Anacleta Suárez de Figueroa, natural de Villagonzalo. Tenían un comercio en la calle Pedregosa número 9. Indagando y estudiando, creemos que es la casa donde vivía Cándido Solano, la familia de Solano, en esa casa. Y vive en esa calle y tiene una infancia muy feliz. Voy a explicar resumida cuenta un poquito el libro. Tiene una infancia muy feliz, es una mujer acomodada, una clase media alta, y su madre, precisamente, la última estirpe de una orden de Suárez de Figueroa. Como he dicho antes, bueno, esta mañana estaba también con Pedro Rivera, y en la casa de Pedro Rivera precisamente se juntaban pues, Pepita Pavón con muchas de sus amigas allí en su casa. De hecho, en el libro hay una fotografía en la que están los famosos maceteros que siempre Pedro Rivera, pues la familia cedía para la iglesia en las bodas, en los acontecimientos. En el año 1914, Franco García Sánchez, alcalde republicano, pienso que conocéis más a Franco García Sánchez por diferentes artículos, escritos, libros, como el que hizo José, el periodista oficial José Torrado, o mi amigo Ángel Olmedo también. Se conoce más quizás a Franco García Sánchez y menos a Pepita, siempre decimos por ser la mujer de aquí. De hecho, aquí al lado, en la calle paralela a la Casa de la Cultura, tenemos a la calle Franco García Sánchez, que llega hasta la misma piscina. Franco García Sánchez llega en el año 1914 junto a su padre, Senén, oficial de telégrafos, y su madre, Sara. Llega a Arroyo de San Serván, pero llega por los azares del destino, porque este señor, natural de Medina del Campo, en Valladolid, estudia en la Universidad de Farmacia en Valladolid, saca su carrera con unas excelentes notas y la mandan a Arroyo de San Serván. Franco García Sánchez llega a este pueblo con sus padres y podemos ver un cambio de ideología tremenda. Llegaba, pertenecía a la Unión Patriótica, era cabo del Somatén cuando la dictadura de Primo de Rivera, era monárquico, de Alfonso XIII, y llega al pueblo y va a cambiar toda su ideología de repente. Empieza a englobar ideas de izquierdas, ideas socialistas,
incluso fue presidente de Franco García Sánchez de la Casa del Pueblo de Arroyo de San Serván. 1 de julio de 1920, Pepita Pavón y Franco García Sánchez se casan. Empiezan a frecuentar pues, ambientes de cultura, ambientes de política, ambientes religiosos, eran de misa diaria, empiezan a frecuentar junto con amigos, se conocen, se unen y se casan, como he dicho, el 1 de julio de 1920. Las circunstancias de Franco García Sánchez, se me ha quedado esa palabra que siempre me dijo mi maestro don Joaquín, la guerra incivil. Debido a la guerra civil, Franco y Pepita Pavón, después de haber sido varias campañas, varias legislaturas, alcalde republicano de Arroyo de San Serván, se van a Valladolid. Se trasladan a Valladolid, donde ponen una farmacia. Se trasladan Franco García Sánchez, Pepita Pavón y el padre de ella, Francisco Grajera, Fernando José Pavón Grajera. La madre había muerto, está enterrada aquí en el cementerio de Arroyo de San Serván. Se trasladan en el año 1930. Año 1936, agosto. Hay unos años que los he omitido porque yo creo que se ha hablado demasiado ya sobre estos temas, sobre, como he dicho antes, sobre los temas en cuestión de la guerra y todo eso, y yo en este libro he querido destacar un poquito la idiosincrasia de Pepita. Ya os explicaré un poquito todo lo que viene en este libro y todo lo que trata. Bueno, pues llega a Valladolid, agosto de 1936, pues seres malvados llegan a Valladolid a la farmacia, detienen a Franco García Sánchez, lo traen torturado desde Valladolid hasta Mérida, hasta su pueblo, hasta Arroyo de San Serván, y el 3 de septiembre, expuesto públicamente a todo el pueblo, lo asesinan. Pepita, a la edad de 40 años. Pepita, que había permanecido en Valladolid, cuando se entera de que había matado a su marido, pues entró en una profunda depresión, un estado de oscurantismo, cayó en un pozo sin fondo, que gracias a su padre, que estaba allí con ella, pues le sirvió un poquito de bálsamo para ir saliendo hacia adelante en estos momentos duros y trágicos. Y más cuando Pepita, como bien ha dicho Maritoni, fue una mujer que quiso profundamente a su pueblo, a Arroyo de San Serván, quiso, como podréis ver, todas las poesías, todos los escritos, relatos, cuentos navideños, todos dedicados a su familia, dedicados a Arroyo de San Serván, dedicados a sus paisanos, a las vírgenes, a la Encarnación, a Perales, a la Virgen de Villagonzalo, donde era su madre. Y se queda profundamente herida en Valladolid. Su interés de siempre fue intentar buscar el cuerpo de su marido, cosa que nunca logró. Ella le costó mucho, no era capaz, le temblaban las piernas, era imposible para ella venir al pueblo. Viene en el año 1969, es una historia que se le ponen a uno los pelos de punta cuando la lee, y lo dejo para que ustedes lo lean. 6 años pasan desde que muere Franco García Sánchez, el primer alcalde, que yo, la verdad, he sentido, me ha gustado mucho la historia, fuera de todo tipo de ámbitos políticos, me ha gustado muchísimo la historia y la idiosincrasia de Franco García Sánchez y de Pepita Pavón. Me he olvidado de pasar, Carlos. Son Franco García Sánchez y Pepita Pavón. José en su libro también ha puesto eso, me parece. Eso es una frase que dice mucho del tipo de persona que era Franco García Sánchez. La persona que lea eso y vea la profundidad de esas palabras, no hace falta, se le olvidan las palabras. Vivía en Arroyo, viva en un pueblo chico, que es tanto como decir miserias, pues salvo excepciones que las hay, no pocas, se medra por la intriga y las inclinaciones de Espina Dorsal. Y no fui yo templado en las severas llanuras de Castilla para estos menesteres de esclavos. Soy tal vez un otomano del espacio, pero con mi personalidad propia e inconfundible, bueno o malo, mi pensamiento no admite expresiones ni influencias, y la voluntad caracteriza mis actos. Creo que no hay que hablar más de Franco García Sánchez. Dije que en el 82 empezó un poquito la historia, el por qué yo me entusiasmé con la historia de Pepita Pavón. Esa fotografía la conseguí gracias a Susan cuando estuve en su casa.
Mi abuela fallece en 1982, en verano, y mi madre le envía a Pepita Pavón. Yo no sabía ni que había tenido amistad mi abuela o mi bisabuela con Pepita. Me envía, me enseña mi madre unas cartas que le había mandado Pepita Pavón, dándole el pésame por el fallecimiento de mi abuela Alfonsa. Resulta que Pepita ya escribiendo al uso, casi ciega, ya en un estado de avanzada enfermedad, bueno, pero todavía escribe bien, le envía una carta de mi madre en la cual dice que, Cayetana, tú como buena persona que eres, siempre recordaré a la abuela Alfonsa y a la bisabuela Olaya, cuando ayudaron junto a mi tía Pilar en los momentos tan crudos, cuando mataron a mi marido y tal. Bueno, el caso que espero que guardes para ti y tu familia esta fotografía que te envió. Me envió, y bueno, tengo las fotografías originales con la tirilla esa que había antigua, de Franco García Sánchez con Pepita Pavón, que la habéis visto mucho en los libros estos que se han editado, y otra fotografía con su segundo marido, José María Páez Giral, un famoso y afamado profesor y pintor vallisoletano. Pues esa es una de las fotografías que se hicieron cuando iban a Mérida los dos. La encarnación. Franco García Sánchez de a caballo y Pepita ahí en el centro también. Familia o amistades. La casa de Pedro Rivera. Los dos maceteros. Pepita Pavón en el medio y luego en el libro ponen las personas que estaban al lado. Esa es la carta, Valladolid, 3 de noviembre de 1983, que le manda Pepita dando el pésame por la muerte de mi abuela, mi madre. Esas son las dos tarjetas que envió. La primera, Franco García Sánchez y Pepita, y la otra, Pepita, en 1942 se casó con José María Páez Giral, su segundo marido. Ahora explicaré. Esa es mi madre cuando mis abuelos, y ahí los van a dejar por ahora. En 1942, 6 años después de la muerte de Franco García Sánchez, Pepita se va reponiendo y conoce en Merced a unas amigas extremeñas, conoce en Valladolid a José María Páez Giral, suegro de Susan. José María Páez Giral y Pepita fueron una perfecta simbiosis. Se quisieron uno al otro apasionadamente, se unieron ayudándose uno al otro. Pepita huía de su soledad y José María Páez Giral había enviudado muy joven, 37 años había muerto su mujer, dejando a su cargo dos niñitos también muy pequeños. José María Páez, el marido de Susan, y Rafael Páez Bargañón, su cuñado, que también, por desgracia, con el COVID fallecería y que residía en Venezuela. Pepita se unieron entre los dos, se dieron muchas fuerzas, se ayudaron, y Pepita ya llevaba escribiendo, pero empezó con más ahínco a escribir poesía. Poesía, relatos navideños, cuentos navideños, relatos, historias, cartas. Tenemos la suerte, gracias a esta familia, de haber conseguido multitud de dibujos de Franco García Sánchez al carboncillo. Bueno, hoy mismo me decía que había pintado su marido la orden de Suárez de Figueroa, ¿verdad? La tenía pintada en él porque era un famoso pintor allí de Valladolid, aparte de un amante de la literatura. Posee una biblioteca con más de 3.000 ejemplares en su casa. Bueno, pues se unen los dos y Pepita va a empezar pues, a escribir cosas de su pueblo, a la pasión por Extremadura, la pasión por su pueblo Arroyo de San Serván, sus gentes, sus flores. Una pasión tenían los animales, los gatos. Hay muchas poesías aquí porque ella convivía con su pasión de los animales y los gatos. Y su pasión los nietos también. 8 nietos, ¿no, Susana? Me parece. 8 nietos son los que... 8 nietos, algunos en Venezuela, que venían también a España a verla a ella, y los de la familia de Susan. Y empieza ya con... Fallece en 1974 su marido, José María Páez Giral, y Pepita, como
como bien dijo Maritoni antes, era una mujer culta. Me acabo de acordar ahora que en 1930 acudió a Madrid con su marido, con Franco García Sánchez, al estreno de Las Brujas, de Luis Chavizo, allí a la inauguración del estreno de Las Brujas. Y guardo en mi poder también un original de mano de Pepita Pavón, en el cual Luis Chorot, abogado de Lobón, que fue el que promovió el puente se llama el puente de los suspiros, que separaba a Lobón de Montijo, pues Luis Chorot fue el que lo recitó allí esa noche en Madrid a Luis Chavizo. Pues lo tengo en mi poder y es la verdad que es una joya. Y también, junto a José María Páez Giral, una vez que falleció también, ella acudía mucho al Centro Extremeño de Valladolid, en el cual recitaba sus poesías. Bueno, tengo a Juan Paredes aquí, porque Juan Paredes quizás ha sido un poquito también el germen de también llegar hasta el día de hoy. Su tía, Antonia Sánchez, fue muy amiga de Pepita. Solo hay que ver hoy cuando tanto don Joaquín, que también tuvo mucha relación con Pepita y con su marido José María Páez, tanto don Joaquín como Juan, solamente había que ver cómo hoy, con qué emoción se han presentado los dos, que se le caían, la verdad, las lágrimas. Son momentos muy, muy emotivos. Y Juan Paredes un día me llega y me dice: mira, Juan, me lo he encontrado en mi casa. La carta de José María Páez, el marido de Susan, la carta en la cual le dice su marido que ha fallecido su madre, ya a la edad de 96 años, el 18 de marzo, pero los dos nos miramos y vimos que en el margen superior izquierdo había un membrete con una dirección. Nos miramos los dos. Hostia, calle Ofelia Nieto, tal, Madrid, y un teléfono. Vamos a llamar. Llamamos y al momento se puso José María Páez Valgañón. Desde ese momento he tenido ocasión de ir varias veces a su casa. Nos congeniamos muy bien, él se prestó para todo. Ya una de las últimas cartas que me escribió ya poco antes de morir, se notaba ya en la firma y en la escritura que se encontraba mal. Y hasta que ya Susan, en un mensaje ya muy emotivo, también me comentó que había fallecido José María por el COVID, y posteriormente, muy poquito después, me parece que falleció también Rafael en Venezuela, ¿no? También. A partir de ahí fue la carta esa de Juan, con la cual contactamos con Susan. Bueno, ahí está, esa era su casa, que solo se veían libros. Esa es José María Páez Valgañón y Susan. José María conoció a Susan porque era su profesor de inglés, ¿verdad? Hizo varios libros de poesías, muchos dibujados tanto por su hijo como por su suegro, José María Páez Giral o José María Páez Valgañón, con las fechas. Precisamente ahora que están arreglando el campanario, que está muy bonita, que es la que da portada, que aparece en la portada de Benito. Campanario de mi pueblo, tan esbelto y tan precioso, con vistosos azulejos hechos en tiempos remotos. Eres cual gigante grande, que vigilas impasible la vida que va pasando sin que jamás te fatigues. De tu belleza pasada aún conservas tu esbeltez y tus sonoras campanas, encanto de mi niñez. Su alegre repiqueteo me alegraba el corazón. Es la fiesta de la cruz y el día del Señor. Bueno. Me hicieron llorar de pena con su lúgubre tañir, cuando se murió mi madre y la llevaron de mí. Ya nunca más te veré, torre señora querida, ni tu sombra protectora a mi cuerpo adolorido dará frescura a mi vida. Bueno, son diferentes carátulas, todas las poesías aparecen en el libro. Muy bonito también. En este pueblo nací, con dibujos, se me parece que es los mártires. Arroyo de San Serván es simbólico tu nombre. Aguas claras das al hombre y juntos y santos a quien adorar. Yo no te puedo olvidar, en ti pasé mi niñez. Tú me enseñaste a querer y también a perdonar. No importa que el tiempo pase y que tus calles no vea. Mi espíritu se recrea pensar que en ti fui feliz. Tu sierra alegre subí, con tus flores me adorné y cuando aprendí a rezar, en tus ermitas oré. Estuve mucho en Perales y en tu vieja Encarnación. Miré con gran devoción
desde el hermoso Guadiana a la Virgen de Cubillana al llevar la procesión. Por eso yo no te olvido, aunque muy lejos esté, mi vida buena allí fue y mi juventud pasó. En Castilla Hospitalaria tengo familia reposo, a los hijos, el esposo y también tengo vejez. Por eso con ilusión te recuerdo con cariño, viví contigo de niña y ese es el tiempo mejor. Bueno, poesías, cuentos navideños. Don Joaquín, hoy hemos estado comiendo juntos y bueno, me contaba que él también tenía pues una enorme amistad tanto con Pepita, que la conoció, como con José María Páez, el cual ese es un cuadro suyo de José María Páez, que le regaló. Don Joaquín estudió allí en Valladolid la carrera de magisterio y tuvo la fortuna y que también toda su familia conoció a Pepita, a su hermana. Se me queda que tenéis que tener una fotografía en la cual aparecen los hijos de la hermana de Don Joaquín, Manolo, Guantelina, Eduardo y Maribel, que decía en una carta a Pepita, y era gente que tenía mucho aprecio. En una de mis visitas a Valladolid fui al pueblo de Franco Arce Sánchez, y este es el cementerio de Carmen, que hoy precisamente me he enterado por Susan. Ahí está enterrada, es un cementerio que ya no está abierto a los enterramientos. Está enterrada Pepita Pavón, está enterrada su segundo marido, José María Páez Giral, Valgañón. Está enterrada la mujer de José María Páez, la primera mujer que murió con 37 años. Y está enterrado el padre de Pepita, Fernando José, que era Pavón. Y hoy me he enterado por Susan que también está enterrado su marido, ¿verdad? José María. Mis abuelos, mi bisabuela y mi tía y mi madre, que gracias a ellas son también artífices de este libro porque guardaron muchas cosas. José María Páez Valgañón. También gracias a él pues hemos podido también conseguir muchísimas cosas para el libro. Un gran escritor también, tiene en su haber muchísimos libros, ¿verdad? También era médico forense, ¿no? Psiquiatra. Forense también estuvo inserto también en la política. También. Una gran persona. Bueno, la familia, José María con Susan y su familia. Hoy precisamente me ha mandado también la otra fotografía de la familia de Venezuela, ¿verdad? Isabel, que nos hablará luego también también tuvo la oportunidad de saber muchas cosas de Pepita, nos hablará luego con sus experiencias sobre ella. Y Pepita Pavón. Bueno, quiero terminar ya, para dar paso ya a Susan ahora, con una carta, cuando leáis lo podéis leer el libro, pero una carta que escribió Pepita dedicada a los arroyanos, y por desgracia nunca pudo leer. Y yo hoy, martes, la voy a leer en su nombre. Queridos arroyanos, es la primera vez que voy a presentaros mis pobres poesías, a un pueblo muy querido por mí, como sois vosotros, porque tengo la seguridad que sabréis disculparme ante mis fallos. No trato de lucirme, mis poesías no tienen ningún valor literario, son nacidas espontáneas de mi corazón. Con ellas trato solo de entreteneros un rato, si lo consigo me sentiré feliz. Es una obligación que tengo de pagaros con algo mío, lo bueno que habéis sido conmigo y los buenos momentos que pasé allí en mi pueblo. Soy extremeña, mi tierra bendita, que dejé para vivir hace casi 90 años en mi querida Valladolid, hospitalaria y noble, donde terminé mis días. Soy una más entre vosotros y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacernos aún más agradable nuestra estancia en este lugar que es nuestra casa. Los que tuvimos la suerte de llegar a una edad avanzada y no viejos, porque el corazón no envejece y siempre espera confiado una ilusión, una alegría, algo que nos saque de la vida rutinaria, que nos sintamos por un momento como en nuestros años mozos, cada uno con lo que sepa, con lo que pueda alegrarnos. Olvidemos los recuerdos tristes que a nuestra edad son muchos. Todos somos hermanos y en nuestro hogar y en nuestras casas encontramos tranquilidad, comprensión, compañía. Dios dijo, amaos los unos a los otros, todos somos hijos de esta casa, en ella fraternizamos, nos contamos nuestras penas y alegrías, nos compenetramos y pasamos horas muy agradables, a veces con personas desconocidas, pero que al encontrarnos en esta casa parece que nos conociésemos de toda la vida. Todos hermanos.
Animada por vuestra bondad, arroyanos, me atrevo a mostraros mis poesías con la esperanza de que os entretengan un rato. Disculpéis mis muchas faltas literarias y solo veáis en ellas el afán de que sepáis que estas poesías fueron realizadas con pedazos de mi alma, de momentos y situaciones vividas y que de mi más profundo interior salieron con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Acabo diciendo que todo lo que os he contado, pocas cosas encontraréis en el libro que hable de rencor, de odio, a pesar del sufrimiento y de todo lo que pasó a esta mujer. Lo único que habla es de perdón. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Bien. Pues me alegro lo infinito conocer por fin el pueblo de Pepita, porque ella siempre hablaba maravillas del pueblo. Claro, de persona mayor que la conocí, ya casi todos los recuerdos son buenos. Y entonces es el paraíso de la tierra, tiene un clima comparado con Valladolid. Aquí se comía bien. Ella misma hacía platos que yo conocí, el gazpacho extremeño, las peronillas. Y para mis hijos, ella era lo que es una abuela. O sea, una abuela a la enésima. Una abuela que daba besos de abuela. Una abuela que les quería con locura, una abuela que les hinchaba a comer, porque a veces en casa cuando yo insisto me dicen, mamá, no seas abuela. Y entonces ella era la madrastra de mi marido y de mi cuñado. Y en mi familia hay 4 madrastras, cada una un caso diferente. Por ejemplo, mi padre tenía madrastra. Se casó con mi abuelo, ya cuando, excepto mi tía, todos habían ido ya de casa. Se conocieron en el cementerio, cuidando la tumba de sus respectivos, y se casaron más que nada por estar acompañados. Y de hecho se decía, no saben si mi abuelo se casó porque se casaba mi tía o si mi tía se casó porque ya se casaba su padre. Pero era un caso cuando los hijos ya eran mayores. Luego, en mi caso, mi madre murió cuando yo era muy pequeña, año y medio, una cosa así, y mi padre se volvió a casar cuando yo tenía 9 años. Mi madrastra muy enamorada de mi padre, y yo iba en el paquete. Luego tuvo una hija propia y bueno, una niña adorable, de todas maneras. Y luego, a ver, ¿cuál era el otro caso? Sí, mi propio hijo se había separado de su mujer porque tenía problemas mentales. Y entonces se ha casado con una mujer filipina que les ha cuidado a sus 2 hijos de una manera formidable, porque los 2 chicos, ella cuando los conoció, eran más o menos niños normales, pero luego los 2 desarrollaron unos problemas mentales. Y entonces ella los ha cuidado, les ha sacado adelante. Pero siendo filipina, asiática, es una mujer muy fría. O sea, de besos y abrazos no es. Sin embargo, Pepita, que se casa con un viudo que tiene un niño yo creo que tenía 9 y 16 años, una cosa así. Y entonces ella, más que nada, se casa por los hijos. Aunque después quería muchísimo a mi suegro y lo cuidó en su enfermedad final, como nadie. Pero ella quería hijos y entonces su propio padre estaba en contra. Dice, pero bueno, ¿cómo te vas a cargar con 3 hombres? Pero ella lo que quería hijos y era cariñosa y bueno, cuidó a mi marido porque tuvo tuberculosis, o
sea, ella siempre decía, lo quiero más que si lo hubiese parido. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que era, así como la recordamos, como la abuela. No sé si nos conocemos todos, pero soy de Arroyo, soy extremeña de pura cepa y he estado en la política y para mí soy amante de la historia, de la literatura y sobre todo adoro el personaje de Pepita por muchas razones. Porque considero que Pepita, aquí hablamos de todas las atrocidades que han ocurrido, de todas las cosas, y yo creo que ella, que estaba siempre pidiendo el perdón, pidiendo la paz, pidiendo todo, ha llegado el momento que de una vez por todas podamos hablar sin importarnos la forma de pensar, la ideología, la religión de cada uno, porque estamos en el siglo XXI, han pasado 125 años de la muerte de Pepita, que es lo que celebramos hoy precisamente, y ha llegado el momento de una vez por todas de acabar con las dos Españas, de acabar con las guerras, de olvidar la guerra. En la transición luchamos, nos dimos una amnistía a ambas partes y queremos realmente que podamos mirarnos respetando siempre la forma de pensar de los demás. No ver enemigos, ver adversarios. La prensa, si tenemos memoria, vemos las publicaciones. El problema que ocurrió en este país y sobre todo en este pueblo fue un problema brutal de ignorancia, porque aquí ocurrió un desastre que cobró muchísimas vidas y todo ocurrió porque había en aquella época más de un 80% de analfabetos. Se desconocía la química, se desconocía todo. No se sabía que el metano es tremendamente inflamable. No se sabía lo que podía ocurrir con unas vacas que estaban estancadas, que estaban encerradas. No se sabía la electricidad estática que los cuerpos producen y que una chispa producida por un golpe de una cola de una vaca para quitarse una mosca podía organizar una chispa que junto con el metano que esas mismas vacas han expulsado, allí se produzca un incendio y mueran todas las vacas. Aquí se buscó culpable por ignorancia, porque no se sabía que aquello había sido un accidente. ¿Cuándo empiezo yo a investigar esto? Porque no me podía creer que estas cosas pudieran ocurrir en mi pueblo, ni en aquella época ni ahora. En 2013 hubo un accidente igual que el que ocurrió aquí en Los Alacranes, en Alemania. 90 vacas murieron. Pero en Tesa, que todo lo tienen a lo bestia, en 2013 murieron 18.000 vacas que estaban estabuladas precisamente por el metano que ellas expulsan y por las chispas estáticas que produce exclusivamente el pueblo. Ya está bien, vamos a perdonarnos todo, vamos a olvidar todo lo que ocurrió en este pueblo. Nos dimos en la transición el perdón a todos. Tenemos que tener educación cívica, respetarnos, hablarnos con respeto y no considerar nunca al que piensa de forma distinta nuestra que son enemigos, son adversarios y cada uno tenemos derecho a respetar y pensar cada uno como quiere. La libertad de uno termina donde empieza la del otro.
Y Pepita, considero, tanto como lo ha repetido, yo no iba a hablar hoy de esto, pero cuando he visto constantemente en el escrito, tanto ella como todo, el perdón, me ha parecido oportuno que acabemos ya con todo y que solamente tengamos una España con una sola forma de pensar. Pepita la considero que es la última de su estirpe de ese momento que ocurrió aquí en España el 36. Pepita, perdón, me están haciendo... perdón. Pepita, en su 125 aniversario, nos tiene que servir como ejemplo para muchísimas cosas. Como extremeña, ella es la última de la estirpe de los Suárez de Figueroa. Ella cierra, no tuvo hijo, y con ella se cierra la estirpe. Precisamente, en los Suárez de Figueroa pertenecía, tenemos Cubillana, de los Suárez de Figueroa, La Piñuela, todo esto eran grandes dehesas que pertenecían a los Suárez de Figueroa, que eran precisamente caballeros de la Orden de Santiago. Pero también pertenecía en la provincia de Cáceres, tenían una finquita solamente de 10.000 hectáreas, y dentro de toda esa zona de los Suárez de Figueroa estaba precisamente Trujillo, y en una finca de los Suárez de Figueroa, en Trujillo, en los palacios de los Chávez, precisamente ahí los Reyes Católicos, cuando en sus luchas que había en aquel momento por el poder, en Trujillo es donde vinieron los Reyes Católicos después de casarse. En Trujillo se descubre que habían falsificado una bula donde decían que Fernando e Isabel podían casarse. Entonces, a través del cardenal Borgia, que ya el nombre nos hace pensar todo, es donde descubren que ha habido una estafa precisamente en la bula con la que se han casado, porque era la bula de un papa que llevaba más de 5 años muerto. Fernando el Católico aparece, y esto ya lo hemos estudiado todos en la historia, vestido de mozo, y se casa con Isabel la Católica. Ahí empieza la lucha con la Beltraneja y todo por ocupar el reino. Y ahí precisamente el cardenal Borgia negocia con Isabel la Católica y con Fernando el Católico en la finca de los Suárez de Figueroa, por eso traemos esto a colación, que si le da una bula, porque Isabel y Fernando fueron excomulgados por la Iglesia por casarse con una bula falsa. Entonces negocian con el cardenal Borgia que si le da una nueva bula que permita el matrimonio, entonces negocian, el cardenal le pide para uno, el primogénito de sus 10 hijos que tenía el cardenal, que se le diera en aquel momento lo que era el ducado de la zona de Gandía. Isabel y Fernando negocian con ellos que se le va a dar, y ese cardenal Borgia sube al papado. Al subir al papado, no solamente le da la bula porque han cumplido con el acuerdo pactado, sino que a partir de ese momento ellos que estaban excomulgados ya le considera que el matrimonio es legal, y además le da la orden de Reyes Católicos. Pasan de la excomunión a llamarse Reyes Católicos. A partir de ahí, apoyados por la Iglesia, apoyados por los fieles y todo, los Suárez de Figueroa y en su finca empiezan a luchar por el reino de Castilla. Y en Extremadura
no es en Madrid, no es en Valencia, no es en ningún sitio. En Extremadura, en Trujillo, por primera vez se crea la capital española, por primera vez. Se crea España. En Trujillo se hace la capital. En Trujillo es donde el lema tanto monta, monta tanto, se crea ahí y a partir de ese momento los Suárez de Figueroa también le prestan auxilio y empiezan a luchar por el reino para quitarle a Juana la Beltraneja, que era la auténtica reina, la que le correspondía no solamente el reino de España, Castilla, no a Isabel, y todos recordamos la frase de Bertrand du Guesclin: ni quito ni pongo rey, pero defiendo a mi señor. Ese Bertrand era el que decían que era el padre de la Beltraneja para luchar, y los reyes católicos ganan y toda la historia de España la conocemos. A partir de ahí, ellos le dan de regalo a los Suárez de Figueroa, que es la familia de Pepita, le dan de regalo por España todo. Ahí empieza la conquista de América, que empieza por precisamente los Suárez de Figueroa, y los Suárez de Figueroa juegan un papel importantísimo en todo lo que es el reino de España. Y Pepita es la que cierra esa estirpe. El tanto monta todo esto, en agradecimiento le regalan, al casarse, 6 millones de maravedíes le regalan los reyes católicos a la familia Suárez Figueroa de Pepita. Ella cierra un ciclo en la historia de España. Cierra el ciclo, esperemos, con el reconocimiento de todo y se investiguen las muertes y se investigue todo del accidente que hubo en España y no aquí en el pueblo y no nos tengamos que ver como enemigos. Ella cierra también un papel importantísimo en nuestra historia con los Suárez de Figueroa. Lo mismo que ocurre con Cubillana. También la ermita de Cubillana está en la finca de Pepita. Y ella cierra el ciclo de los Suárez de Figueroa en el tema político y en el tema cultural y monárquico. Pero Pepita también juega un papel importante, que es otra de las razones que hemos venido hoy aquí. Pepita ha escrito un libro de poesía, es una mujer con una sensibilidad entrañable y una preparación que le viene de antaño, porque aquí se empezó con la ley Moyano. Por primera vez las niñas con 6 años podían ir a las escuelas, pero no había escuelas. Las primeras escuelas que se hicieron aquí en España, en las que hemos tenido siempre, que se hizo precisamente con la dictadura Primo de Rivera. Solamente las niñas podían estudiar en sus casas con la enseñanza que les daban sus padres, o los que tenían dinero que podían ir a colegios religiosos. Ella era una niña que pertenecía a una clase privilegiada, no solamente escritura, música, pintura, absolutamente todo, que era realmente de tradición familiar, de uno a otro lo iban pasando. Pero a la estirpe de los Figueroa, que la tierra Pepita, precisamente con su muerte, que hace ahora 125 años, también en la literatura. Con el nacimiento de Pepita, Pepita nace en 1889, se cierra en 99, perdón. En el 98, España pierde las colonias. En 1898, España deja de ser un imperio y pasa a ser una simple nación. Ese acuerdo de la generación del 98 se firmó solamente unos meses antes del nacimiento de Pepita. Se firmó
el día 12 de enero de 1998. Y ahí se cierra la generación del 98 en literatura. Era una forma de escribir lamentándose, era de tristeza, era todo de un imperio que se había perdido. Pero con Pepita, precisamente, nace unos meses después del Concordato de París, que es cuando se firma Estados Unidos, se queda con Cuba y con todas las colonias españolas y con Filipinas, que de aquí, como en España nos tomamos todo a broma, dice, perdimos todo, pero vinieron de Filipinas y de Cuba cantando, ¿no? Terminaban con las colonias, terminaba todo, pero también terminaba la muerte de todos los trabajadores en la guerra, porque en los bandos da igual que uno caiga en un bando que otro caiga a otro bando. Quien dirigen son los militares, porque los que allí realmente mueren, los soldados, eso no se sabe ni de qué piensan, ni de qué bando son todos ciudadanos. Entonces, realmente, con la generación del 98, España empieza como nación, inmediatamente las luchas que siempre ha habido a todos los niveles. Con todo eso es con lo que realmente tenemos que enfrentarnos. Tenemos que ir buscando en que todos somos ciudadanos, todos somos iguales. Pepita, en sus libros, sus poesías, que son preciosas, que muchas cosas de ella se vuelve al pensamiento del siglo de oro. Ella empieza, la generación del 27, empieza en 1999, justo con la muerte de ella. Es una poesía más alegre, es una poesía donde se espera un cambio mundial, se espera, no se habla de forma tan directa, son con metáforas, empieza a explicarlo todo. Pero también ahí empieza un poco la mujer a decir, queremos ser visibles, queremos en la generación del 27, que ya teníamos algunas que habían tenido la posibilidad de estudiar, aquí teníamos a Rosalía de Castro, que era en España la única mujer, Rosalía de Castro, propuesta 3 veces para el Premio Nobel de Literatura, 3 veces, y no se le dio nunca por ser mujer. Entonces ella sirve como ejemplo, como emblema también para luchar en la mujer. Yo no quiero en la lucha de la mujer, no me gusta, yo no veo al hombre como enemigo, lo veo también que hay que luchar todos juntos para conseguir la igualdad, porque a todos se nos debe medir de la frente para arriba, el resto del cuerpo es precario, sobre todo lo digo yo ahora que estoy con muleta, pero en fin, realmente lo importante es que nace una vida nueva con la muerte de Pepita. En esa lucha que tenemos en la generación del 27, la mujer quiere ir a la universidad, la mujer quiere ir a todo exactamente igual que el hombre. Pero en aquella época se nos obligaba a las mujeres, teníamos que ir con velo, teníamos que ir con las mantillas, teníamos que ir con la pañoleta, pero sobre todo ya no nos podíamos poner algo que gustaba tanto y tan castizo, que era el mantón de Manila, porque ya habíamos perdido Filipinas y ya habíamos perdido Manila. Todo cambia, todo tiene que ser nuevo. Y empiezan las mujeres a usar el sombrero. Y empiezan las casas de moda, los sombreros cada vez más grandes, que empiezan a ser incluso un problema cuando llegan a los cines, lleva todo, porque a ti se te pone delante una señora con esas enormes pamelas, esos enormes sombreros, creaba un auténtico problema en los lugares públicos. Las mujeres querían quitarse el sombrero. De ahí surge, para luchar por la igualdad en la literatura, en toda la historia, la lucha de la mujer sin sombrero. Pepita perteneció a la mujer sin sombrero, del grupo de Mayo, de lo que era Lorca, lo que era Dalí, lo que fuera todo, cuando en Madrid hicieron el gesto
de quitarse el sombrero, que fue tan importante en la generación del 27 luchando la igualdad. Pero luego llega mi generación, una generación nueva que empezamos a ir a la universidad, empezamos a estudiar y somos los que empezamos a abriros la puerta a vosotros. Empezamos con los guateques, con todas las cosas, toda esa revolución musical, todo eso que vinieron generados precisamente contra las luchas contra el Vietnam, las luchas con tantísimas desigualdades, tantos problemas que había, el Mayo francés, todas las revoluciones, porque queríamos realmente que todos tuviéramos un puesto en la historia, acabar con los analfabetos, que todos fuéramos iguales, y a mí, que me siento tremendamente republicana y lo siento a quien no le guste, no tengo nada, porque aquí en Extremadura se han discutido las dinastías, aquí cambio de rey por accidentes, aquí todo ocurre por accidentes, todo se ha dirigido siempre en Extremadura. Pero ¿por qué quiero y lucho por esa forma de pensar? Porque yo quiero que un hijo nuestro, tuyo, del otro, de todo, pueda ser el que tenga la inteligencia para dirigirnos a todo el país como presidente. O presidente no solamente del Congreso, sino del Gobierno, porque nuestros hijos, sean sus padres, sus abuelos, trabajadores, analfabetos, puedan ocupar el cargo máximo por merecimiento propio, no porque venimos de una dinastía y como he nacido nieto, bisnieto, tal, aunque sea retrasado mental, merezco el puesto. No. Quiero que todos, desde el más poderoso, al menos todos seamos iguales, todos tengamos la igualdad de derechos, y quiero utilizar hoy, aquí, en mi pueblo, aprovechando que con la dinastía de los Suárez de Figueroa cambió la historia con los Reyes Católicos, aquí seguir luchando a pesar de que voy para 83 años, solamente veo la edad cuando me miro en el espejo, pero realmente me encuentro con fuerza para seguir luchando, para que nos respetemos todos, que seamos cívicos, que nos den un abrazo y no tengamos esa tensión terrible con lo que realmente vivimos todos los días. Todo por Pepita y felicidades para ella. Y por lo amables que habéis sido escuchándonos. Gracias a todos. Yo antes de finalizar el acto, lógicamente a Isabel la tenemos en su casa y la tenemos aquí casi siempre viéndonos, pero sí queremos tener desde el Ayuntamiento un gesto con Susan por habernos venido a visitar a la localidad, a presentar este maravilloso libro que Juanma lógicamente como autor ha escrito, y bueno, pues de alguna manera espero que se lleve un buen recuerdo de nuestra localidad, con un gusto de la pasada